Vientos de cambio. Durante muchos días traje en la mente el título de este post y lo escribí así tal cual en una hoja en blanco. Era la primera vez que escribía un título antes que un post, y es que no se me ocurre una mejor manera de llamar a la etapa que me ha tocado vivir en estos últimos meses. Como la vida no es lineal y está llena de subidas y bajadas, voy a colocar la historia de este post en pleno 2020, un brinco en el espacio temporal de unos 2 años después de mi experiencia encontrando casa en 2018. No te digo nada nuevo si te cuento que 2020 fue un año complicado. Entre pandemias, encierros, desastres naturales, fenómenos paranormales, sucesos políticos, sociales y uno que otro teatro, ese año será recordado por muchos como un punto de inflexión, un momento en nuestras vidas que significó cambio. Y es por eso por lo que, sentado en una nueva silla, al frente de un nuevo escritorio y desde el confort de una nueva habitación, he decidido contarte los cambios que ha experimentado este aprendiz de escritor durante la pandemia y un poco de los hechos que han tenido lugar a lo largo de estos meses en mi vida. Pero primero un poquito de historia. Era un 13 de marzo cuando comenzaba a correr el rumor en Dublín de un posible cierre de bares, restaurantes, escuelas y en general de cualquier lugar donde la gente pudiera aglomerarse después de que el gobierno recomendara a toda la población evitar sitios concurridos debido al incremento de contagios provocados por el bicho de moda. 4 días antes de la fiesta nacional de Irlanda, me refiero al día de San Patricio, el rumor carecía de credibilidad, así que la población, incluyéndome, hicimos lo que mejor nos sale aquí en Dublín: abarrotar los bares y antros para pasar un buen rato al calor de unas buenas pintas. 2 días después, un 15 de marzo, si mi memoria no me falla, y solo después de que se difundiera un video en las noticias donde se veía claramente un Temple Bar totalmente abarrotado, el gobierno irlandés declaró que todos aquellos comercios que no fueran esenciales debían permanecer cerrados y solo podrían salir de sus casas aquellos habitantes que fueran trabajadores esenciales, o sea, empleados de hospitales, supermercados, etc. La suerte estaba echada, pero nosotros todavía no lo sabíamos. 2 días antes de la mayor fiesta nacional, cuando el consumo de alcohol alcanza sus niveles más altos en todo el año, Irlanda decide cerrar todos los bares. Se cancela el desfile de San Patricio. Nos encierran a todos en nuestras casas. La promesa inicial fue que el encierro duraría 2 semanas. Después se extendió hasta Pascua. Luego hasta el verano, y hoy en día, en octubre de 2020, el gobierno ha declarado una nueva cuarentena de al menos 6 semanas debido al incremento de casos como resultado de la prevista segunda ola de contagios después de una breve pero liberadora apertura. Pero esto se trata de experiencias, de contar lo vivido, así que dejando de lado los datos, vámonos a los hechos. Siendo yo un recién iniciado estudiante de maestría, 8 semanas después de haber iniciado mi curso, recibo la noticia de que la escuela cerraría y a partir de ese momento el programa de estudios iba a ser en línea, con la finalidad de darle continuidad y así no afectar el calendario previsto por la institución. Nos prometieron que en cuanto el gobierno lo declarara, las clases presenciales se reanudarían. Spoiler alert, eso nunca pasó. De hecho, en este momento me encuentro trabajando ya en mi tesis y nunca volví a tener una sola clase presencial. Como pude, terminé el primer semestre y experimenté una aparente calma. Durante el siguiente mes no tuve que volver a levantarme para tener una clase en línea o pensar en trabajos pendientes. Así que decidí dedicarme a la vida bohemia. Pasaba mis mañanas entre pinceles y acuarelas y lápices de colores, jugando al pintor con un kit que me compré, mientras que por las tardes me deleitaba leyendo algunos capítulos de mis libros en turno o cantando con mi guitarra para terminar el día con largas sesiones de escritura. De hecho, por aquellos tiempos lancé el blog desde donde te estoy compartiendo esto que estás escuchando. Pero el cambio, el bendito cambio, junto con un encierro que se prolongaba cada vez más,
comenzó a hacer estragos por ahí del segundo mes y alcanzó su punto más álgido unos 3 meses después de iniciada la pandemia. Compañeros de piso fueron y vinieron durante ese periodo. La casa, que una vez fuera ocupada por 6 personas, ahora solo tenía 4 inquilinos, pero el equipo de base, los de planta, éramos 3. Una pareja a la que el encierro cada vez le causaba más estragos que se reflejaban en sus constantes peleas, y yo, que me aferraba a mis pasiones para no perder la cordura. Acostumbrado al ir y venir de las personas en Dublín, de pronto me descubrí a mí mismo sufriendo como nunca antes habría sufrido la despedida de una de las personas que habitara la casa por un corto tiempo. Ahí comprobé que es cierto eso que dicen de que el tiempo es relativo, y supe por cuenta propia que se puede vivir medio siglo en una sola tarde. Más duro sería el golpe al enterarme un par de semanas después que los de planta ya no seríamos 3, que la pareja había decidido también emprender su propio camino y buscar nuevos horizontes, y que ahora sí era yo el último de los caudillos, el único que seguiría en Irlanda de aquella generación que llegara un enero de 2018. Sentí que ahí ahora sí me había quedado solo. Y la vida no me dio tregua. Siguió su curso y tuve que comenzar mi siguiente semestre en línea con un cúmulo de sentimientos y emociones que honestamente ya me habían sobrepasado. De pronto, cuando creí que ya no podía pasar nada más, recibí la llamada a la que más le tenemos miedo los que emigramos, esa que realizan tus familiares para informarte que un ser querido ha muerto. En mi caso fue mi abuelo materno, que con mucho cariño siempre llamé Papá Pepe, por haber convivido tanto tiempo durante mi niñez y con el que no había hablado durante los últimos 5 años, el mismo con el que esperaba hacer las paces en cuanto pudiera regresar a México, y que por cosas de la vida ya no alcancé. Con todo lo que estaba ocurriendo, me atrevo a decir que esa fue la segunda noche más oscura de mi vida en Dublín. La primera te la voy a contar en otro episodio. Sé que suena muy trágico lo que te cuento, pero fue así como lo experimenté, y de nuevo te digo que de eso se trata esto, de experiencias. Pero afortunadamente no todo puede ser malo, así que cuando más oscuro estaba, se hizo la luz. Un día cualquiera, sin esperarlo, recibí un correo de mi psicóloga notificándome que podíamos reanudar sesiones presenciales. Sí, voy al psicólogo aunque no se me note. Y con el corazón en la mano te digo que nunca me alegré tanto de ser consciente de la importancia de la salud mental. Reanudé mis terapias y poco a poco fui desenmarañando mis ideas y mis sentimientos. Poco a poco comencé a sentirme mejor, y debo reconocer también que el hecho de que hubiera más apertura y pudiéramos salir de nuestras casas me ayudó demasiado. Incluso me siento mucho más preparado para esta segunda cuarentena que el gobierno ha decidido imponer. Es más, ya hasta tuve la oportunidad de salir de viaje y volví realidad el sueño que tuve de niño de visitar Grecia. Esa historia también te la tengo que contar. Las cosas fueron mejorando poco a poco en aquel entonces. Como ves, la vida nos da lo que necesitamos en la justa medida, y haciendo retrospectiva, puedo contarte con una sonrisa en los labios que, si bien hubo momentos de total oscuridad, también hubo amaneceres increíbles donde las risas no faltaron, que nos cerraron las puertas pero nos abrieron los corazones, y que de esta manera experimenté el amor fraterno de mis compañeros de piso que me dieron un abrazo, una palabra de aliento y un hombro para llorar en su momento. Puedo contarte que viví una de las tardes más bonitas de mi vida, sentado a la orilla de una playa lanzando piedras e imaginando cuál sería el soundtrack de una pareja que se tomaba fotos frente a nosotros. Hubo borracheras míticas, amor bonito, noches de pasión y domingos de resurrección. Puedo decirte hoy por hoy que después de que el encierro me hiciera bajar a mis infiernos, agradezco a la vida por permitirme experimentar todo esto, por poner en mi camino a personas maravillosas y retirarlas en el momento oportuno, aunque a veces aún batalle para entender por qué suceden de la manera en que suceden las cosas. Me gusta pensar que todo esto es una prueba de que la vida, sabia como es, acomoda las cosas donde deben de ir y como deben de ir, justo en el momento en el que uno decide dejar de resistirse a los vientos de cambio.